Dios les bendiga a todos. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno es que podamos estar aquí listos para ser edificados con su palabra. ¿Cuánto nos hemos gozado cantándole al Señor? Es parte de lo poco que podemos darle al Señor, gozarnos en Él, deleitarnos en Él. Y alguien en cierta ocasión decía, cuando la iglesia le canta al Señor, le da al Señor de lo que Él nos ha dado. Pero cuando se nos predica la palabra, es Dios quien nos da a nosotros. Así es que Dios de una u otra forma ha inclinado su oído a nuestras alabanzas que hemos elevado a Él porque son de Él y para Él. Pero ahora pidámosle al Señor que sea Él quien haga inclinar nuestro oído a su palabra y que sea su palabra edificando nuestras vidas. Mis amables hermanos, seguimos con el estudio de Filipenses, capítulo 3, los versículos del 17 al 21. Ciudadanos del cielo, nuestro llamado a seguir el ejemplo de Cristo. Ciudadanos del cielo, nuestro llamado a seguir el ejemplo de Cristo. Cuando usted lo encuentre me puede contestar con un amén y lo leemos juntos. También aparece en nuestras pantallas, lo vamos a leer juntos, mis amables hermanos. Filipenses capítulo 3, versículos del 17 al 21. Básicamente terminamos el capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos del 17 al 18. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor así como está escrito. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amantísimo y buen Padre Celestial que estás en gloria, gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir las Sagradas Escrituras. Qué privilegio el que tenemos, Señor. Qué privilegio el que tenemos, tener tu palabra en nuestras manos. Muchos la desearían, pero tu iglesia aquí en Deer Park, en este país, tenemos el privilegio de contar con este maravilloso libro, con este sagrado libro. Padre, permite que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, como esa espada de doble filo que hable a nuestro corazón. Inclina nuestro oído a ella. Y que como siempre solemos decir en este lugar, que al terminar, que al salir de este lugar, no salgamos siendo solamente oidores, sino que salgamos siendo hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis amables hermanos, ¿quiénes de los que estamos aquí alguna vez ha considerado algún hermano en la fe que usted ha dicho, cómo quisiera trabajar con esa pasión, cómo quisiera ser como este hermano que se goza en el Evangelio? Yo creo que más de alguna vez hemos deseado ser como alguno de nuestros hermanos que poco le impide servir al Señor. Y es básicamente, iglesia, lo que Pablo ahora nos va a enseñar en estos versículos. Sin antes
Yo quiero darte un contexto histórico de lo que aquí sucede. En la época en que Pablo escribió su carta a los filipenses, la ciudad de Filipo, ubicada en Macedonia, actualmente parte de Grecia, era un importante centro cultural y religioso con una mezcla de diversas creencias y prácticas religiosas. Los principales grupos religiosos y de otras creencias en Filipo incluían, número uno, los paganos grecorromanos. La mayoría de la población en Filipo adoraban a los dioses del panteón grecorromano. Estos incluían dioses como Zeus, Júpiter en Roma, rey de los dioses, con D minúscula, dios del cielo y del trueno, con D minúscula, Ere o Hera, Juno en Roma, reina de los dioses, diosa del matrimonio y de la familia, Poseidón, número 3, Neptuno en Roma, dios con D minúscula del mar, los terremotos y los caballos, número 4, Atenea, Minerva en Roma, diosa de la sabiduría, las guerras justas y las artes, número 5, Apolo en Roma, dios del sol, la música, la poesía y la profecía, Artemisa, número 6, Diana en Roma, diosa de la casa, la virginidad y de la luna, Afrodita, Venus en Roma, diosa del amor, la belleza y del deseo. Y hay muchos más que yo pudiera seguir enumerando. La ciudad de Filipo, o Grecia, el día de hoy, estaba compuesta por diversos dioses a quien ellos adoraban. Dentro de ellos estaba uno que usted quizás ha escuchado, Dionisio, ¿verdad? Dentro de todos estos dioses. Los templos y festivales en honor a estos dioses eran comunes y formaban una parte integral de la vida y la vida pública y privada de esta ciudad. No dejando a un lado el culto imperial, el culto al emperador romano era una práctica extendida en todo el imperio romano, incluyendo Filipo. Les recuerdo que Filipo era una colonia del imperio romano. Los ciudadanos romanos y muchos provinciales adoraban al emperador como un dios con D minúscula, ¿verdad? Dentro de ellos también estaban los judíos, aunque la comunidad judía en Filipo no era tan grande, había una presencia suficiente como para que Pablo y sus compañeros encontraran un lugar a la orilla de un río para adorar al Señor. Eso usted lo encuentra Hechos capítulo 16, versículo 13. Los prosélitos y temerosos de Dios, otro grupo que estaba en este lugar. Además de los judíos étnicos, habían gentiles, no judíos, gentiles que se habían convertido al judaísmo, que adoraban a Dios y que se habían convertido al judaísmo conocidos como los prosélitos. También habían temerosos de Dios. Gentiles que respetaban y adoraban al Dios de Israel sin adoptar las prácticas judías. Habían también cultos misteriosos o culto misterio. Filipo, como muchas otras ciudades, albergaban cultos misteriosos que ofrecían experiencias religiosas exotéricas y promesas de la inmortalidad a la sociedad o el conocimiento al secreto. Ejemplos de estos cultos incluían los que tenía Dionisio, Isis, Cibeles. Estos cultos eran atractivos para aquellos que buscaban una experiencia religiosa. Lo que querían tener una experiencia con la superstición. Número 6, habían prácticas mágicas o astrología. La magia y la astrología también eran comunes en Filipos. Las personas a menudo consultaban a los adivinos, a los astrólogos para conocer, entre comillas, su futuro. De hecho, eso lo puede encontrar, iglesia, en Hechos capítulo 16, versículo del 16 al 18. Número 7, los grecorromanos o en Grecia eran
muy dados a las filosofías griegas. Las filosofías griegas como el toicismo y el epicurismo. Estas ofrecían un sistema éticos y formas de vida que competían, esto sí, con las enseñanzas cristianas. Los estoicos, por ejemplo, enseñaban el autocontrol y la conformidad con la naturaleza, mientras que los epicureos buscaban la felicidad a través del placer moderado y la ausencia del dolor, que de hecho hay todavía en los días de hoy, hay no sé si secta o grupos, pero que buscan encontrar el placer moderado tras la ausencia del dolor. Dentro de todo este contexto, iglesia, todo esto es llamado idolatría. Todo esto era y es considerado idolatría. Adorar a los dioses con D minúscula, paganos, era considerado idolatría y un pecado, un grave pecado en la fe cristiana. Por ejemplo, habían también todos aquellos que eran considerados como el sincretismo, que esto significa la mezcla de creencias cristianas con las actividades paganas. Esto afectaba la pureza del evangelio. Y en esta diversidad de religiones y culturas estaba la ciudad de Filipo presente. Esto era un gran desafío, como también una oportunidad para el apóstol Pablo para predicar el evangelio. Pero Pablo en la carta a los filipenses, más que predicar, está advirtiendo a la iglesia directamente de todo lo que está sucediendo aquí, porque los judaizantes, que eran los principales que estaban queriéndose infiltrar en las iglesias para hacerles ver o hacerles entender o hacerles creer a la iglesia que el sacrificio de Cristo y que Cristo no era suficiente como para obtener una salvación, sino que ellos tenían que hacer algo más para que Dios los aceptara a través de la salvación, a través de algo que ellos hicieran. Entonces Pablo les está diciendo, miren el entorno, todo esto es idolatría. Ustedes tienen que poner su mirada en Cristo Jesús solamente. Y esto es llamado gravemente idolatría y es una farsa. Entonces el apóstol Pablo lo que está haciendo es advirtiendo a la iglesia, estoy más que convencido que en la época del día de hoy, o en la época en la que vivimos hoy, vivimos en una ciudad, vivimos en un país, vivimos en un estado donde no hay mucha diferencia con la época de Filipos. ¿Cuántas personas, o cuántas religiones, o cuántas sectas tenemos hoy en día aquí en la ciudad de Nueva York? Hay muchas que dicen tener la verdad, que dicen predicar, que dicen enseñar. Y muchas gentes hoy están creyendo, muchos se están convirtiendo a musulmanes, muchos se están convirtiendo, o están regresando, o están olvidando la fe y están teniendo comezón de oír porque se les presenta un mensaje atractivo que hace que tu ego, tu yo, se sienta cómodo. Porque estamos acostumbrados a que nos endulcen el oído y no nos gusta estar incómodos escuchando el evangelio que produce una incomodidad en nuestras vidas. El evangelio verdadero, mis amables hermanos, va a provocar en nuestras vidas una incomodidad de arrepentimiento diario. Si el evangelio, si la palabra de Dios que se predica no provoca una incomodidad en ti, hay un problema. Significa que estás cómodo o significa que simplemente eres parte del montón. Ahora, esta diversidad religiosa y cultural en la ciudad de Filipos, ahora nos la va a traer Pablo para desafiarnos en ciertos puntos que yo quiero tocar hoy. Primero, Pablo comienza diciendo en el versículo 17, hermanos, ojo al detalle, Pablo le está hablando a una iglesia, ¿verdad? ¿Es así, iglesia? Pablo le está hablando a unos hermanos y comienza diciendo, hermanos, sed imitadores de mí. Pablo comienza diciendo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de vosotros.
Fíjese que me encanta la versión Dios habla hoy. Y dice así: hermanos, sigan todos mi ejemplo. Sigan todos mi ejemplo. Y dice, y fíjense en los que se comportan conforme al ejemplo que les he dado. Mire qué bonito. Entonces Pablo no está en sí exaltando su perfección, sino que está diciendo, iglesia, hermanos, miren cómo nos conducimos para adorar, para glorificar al Señor, y sigan estas directrices. Aquí Pablo, como dije, no se jacta de su perfección, sino que nos invita a seguir primeramente su ejemplo en cómo él tiene la fe puesta en Cristo Jesús. Estamos hablando que Pablo, decíamos algunos domingos atrás, Pablo ya es un hombre bastante de edad, ya ha tenido un ministerio, está descendiendo básicamente de su ministerio, ya ha pasado la cúspide de su ministerio y sabe que es sufrir por la causa del evangelio. Sabe que es tener gozo en el evangelio. Sabe que es tener lágrimas por el evangelio. De hecho, nos está escribiendo de una cárcel. Entonces Pablo nos está diciendo, hermanos, yo soy el ejemplo que ustedes pueden seguir de fe y perseverancia en Cristo. Hermanos, si hay algo que a mí me llama o me reta, me reta cuando realmente quiero bajar los brazos, es la vida del apóstol Pablo. Hace algunos domingos atrás enumeramos aproximadamente 11 dificultades terribles que el apóstol Pablo había pasado, dentro de los cuales había pasado azote, lo habían apedreado, había sido abandonado cuando había sido mordido por una serpiente, y habían pasado momentos difíciles de su vida, y aún así está siendo un ejemplo a seguir de perseverancia en Cristo Jesús. Hermanos, esto es de mirarlo y decir, wow. Y decíamos en algún momento, hermanos, y nosotros muchas veces, por ciertas circunstancias, no queremos congregarnos, ¿verdad? Uno de los predicadores pasados dijo en cierto tiempo, el problema del hombre no es que no tenga el tiempo para congregarse, es que no tiene voluntad ni deseo para congregarse, porque sí tiene voluntad y deseo para hacer todas las cosas que quiere hacer para su bienestar personal. Todos tenemos el tiempo para ir a trabajar. Todos tenemos el tiempo para ir a cenar. Todos tenemos el tiempo para irnos de vacaciones. Todos tenemos el tiempo para hacer una y mil cosas. Y no estoy diciendo que eso es malo, no. Estoy diciendo que dice la palabra de Dios también que para todo hay tiempo. Es decir, el día del Señor, la hora que le damos al Señor, deberíamos enfrentarla y esperarla con gozo, porque le adoramos al único Dios verdadero del cual Pablo nos está hablando aquí, que Él no se avergüenza, porque es poder de Dios. Entonces Pablo está diciendo, imíteme en mi fe, que soy perseverante en Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios 11:1. Él también dice, sed imitadores de mí, así como yo. En cierta ocasión Pablo decía que él se sentía orgulloso por llevar las marcas en su espalda, que lo representaban con Cristo Jesús, que Cristo Jesús también llevó esas marcas en sus espaldas. Y decía el apóstol Pablo, yo me siento orgulloso por ello. Iglesia, puesto que todos somos imperfectos, ¿verdad? ¿O hay algún perfecto aquí que diga, no, yo no necesito de nadie, yo me puedo valer yo solo? Todos somos imperfectos. Necesitamos ejemplos de personas menos imperfectas que saben cómo llevar mejor una vida que exalta y glorifique el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que son buenos ejemplos a seguir en este caminar que nos conduce a la semejanza de Cristo, que es nuestra meta en la vida
cristiana. ¿Acaso no es esa nuestra meta, iglesia? ¿Llegar a ser como Cristo Jesús? Esa es nuestra meta. Pablo era ese ejemplo a seguir y dice, no solamente yo, sino que está diciendo, mirad a los que así se conducen. Mire lo que es de Primera de Tesalonicenses 1:6 al 10. Yo quiero que vayamos y lo leamos. Primera de Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Dice así. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Iglesia, mire, ojo al detalle que está diciendo Pablo aquí. A la iglesia le está diciendo, ustedes han venido a ser imitadores, recibiendo el evangelio en medio de, ¿qué le dice? De una tranquilidad, de grandes tribulaciones. Nosotros no hemos sufrido, iglesia. Quiero hacer mención del pastor Núñez. En cierta ocasión, dijo él, la iglesia debe prepararse para esos momentos. Porque lastimosamente la iglesia está muy cómoda o está muy en un estado de confort, que no está acostumbrada a ser perseguida por el evangelio. Hay unos cuantos ahí en redes sociales pero estamos hablando de ser perseguidos por profesar la fe que profesamos. Y la iglesia necesita también ser conformada, ser instruida y ser guiada para los momentos difíciles. Que cuando esos momentos difíciles vengan, sepamos y tengamos esa conciencia que le servimos a Cristo Jesús, quien padeció por nosotros, y que lo mínimo que nosotros podemos hacer es sufrir por su causa. Yo decía, en 1 de Tesalonicenses 1, 6 y 10, dice, quiero leerlo todo el pasaje, dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Mire lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Es verdad, Pablo se lo está escribiendo a la iglesia de Tesalonicenses, pero es la palabra viva que también hoy es para nosotros. Y Pablo nos insta a que así como él predicó y la iglesia de Tesalonicenses fue ejemplo, que nosotros aquí en Deer Park, en este pueblo, también seamos ejemplos, a pesar de dificultades del evangelio y a pesar de críticas, que seamos ejemplos de lo que realmente creemos. Es decir, que seamos coherentes con lo que creemos, iglesia. Que no solamente digamos amén cuando estamos reunidos, que no solamente nos riamos, nos deleitemos con su palabra y nos gocemos con los hermanos, sino que cuando caminamos fuera de este lugar, seamos coherentes con nuestra fe. Por lo menos con lo que decimos. Que cuando digamos, yo sigo a Cristo, yo amo a Cristo, yo hablo de Él, que lo vivamos. No solo que lo digamos, sino que lo actuemos. Caminemos bajo Él. Entonces sigue diciendo el pasaje bíblico en versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermanos, esto me eriza la piel. El gran apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosenses, miren, ustedes han hecho tan bien el trabajo que nosotros, los encargados de predicar, ya no tenemos necesidad de hablar.
Iglesia, si el apóstol Pablo, pudiera estar dentro de nosotros ahora mismo, ¿cuáles serían las palabras que él referiría hacia nosotros? ¿Será que el apóstol Pablo pudiera decir, seguidores, ustedes han dado tan buen ejemplo con sus vidas que nosotros no tenemos necesidad de hablar? ¡Qué duro! ¿Sabe por qué? Y tristemente le voy a decir, nos hace falta mucho. Y digo, nos hace falta mucho. ¿Sabe por qué? Porque usualmente vivimos viendo al hermano que tenemos al lado. Y se nos olvida que nuestra meta máxima es Cristo Jesús. Comencemos a mirar a Cristo Jesús y nos vamos a sentir los seres más insignificantes de la faz de la tierra, porque Él es perfecto y yo soy imperfecto. Y vamos a comenzar, ¿sabe qué? A caminar juntos de una manera más unida. Porque todos, escúcheme bien, iglesia, todos fuimos lavados con la misma sangre. Todos fuimos perdonados con la misma misericordia. Todos somos amados por el mismo Padre. Hablo de su iglesia. Por ende, vivamos acorde sus mandamientos. Y no solamente eso, sino que deleitémonos en ellos, deleitémonos con Él, deleitémonos en su palabra. Dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Usted puede decir, pero es que aquella época, hermanos, la época puede ser la misma. El deseo y la entrega, Él hace la diferencia. Usted puede decir, pero es que quizás en aquella época era más fácil, hermano. No. En el Antiguo Testamento tenemos unas ciudades que se llamaban Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con estas ciudades? ¿Verdad? Hoy tenemos ciudades totalmente corrompidas, incluyendo nuestra ciudad de Nueva York. Si usted se va a caminar en la ciudad de Manhattan, usted se dará cuenta de lo que le estoy hablando. Dentro de este contexto, no veo gran diferencia con la ciudad de Filipo. Vivimos en una ciudad multicultural, ¿no es así? Que profesan cuántas religiones, cuántas iglesias. Y hemos visto cuántos movimientos se han levantado, entre comillas, diciendo que adoran al Señor. Pero lo único que buscan, como dice el apóstol Pablo más adelante, es saciar sus vientres, saciar su egoísmo. Ahora, pero como nuestra meta suprema es imitar al único y verdadero Cristo Jesús, ahora Pablo nos exhorta. Pablo nos dice la importancia de ser imitadores de Cristo. La exhortación de Pablo al imitar su ejemplo y el de otros fieles no es un llamado a la idolatría a los líderes humanos, sino más bien a seguir a aquellos que reflejan una vida y carácter que habla y representa la imagen viva del Dios vivo. Usted puede decir, pero hermano, nosotros tenemos que imitar a Cristo Jesús, que Él es nuestro, es verdad, tenemos que imitar y a Él es que tenemos que seguir. De hecho, la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra. Pero como la palabra de Dios, toda la palabra de Dios dice que es inspirada, lo que Pablo nos dice
también tiene mucha relevancia. Y podemos decir que lo que la gente opine de nosotros sí importa, iglesia. Olvídese y deje ese pensamiento tan antibíblico de decir, a mí no me importa lo que la gente opina, a mí me importa lo que Dios diga de mí. No, sí importa lo que la gente diga. Importa mucho, porque usted y yo representamos a Cristo Jesús en la tierra. Y aunque no diga amén, como dice el pastor Johnny, ahora ya no los confundo con el pastor Edwin. Sí importa, iglesia. Dice su palabra que usted y yo somos cartas leídas por los de afuera. Que te critiquen por la fe que profesas, pero que no te critiquen porque eres parte del montón. Entonces Pablo, comencé dando el contexto de cuántos grupos religiosos estaban al entorno de la iglesia. ¿Por qué lo hice? Porque es básicamente de lo que usted y yo hoy debemos huir. Es específicamente de lo que usted hoy debemos correr. Iglesia, aquí estamos muchos refugiados, gloria a Dios, porque Dios de una u otra forma, hace casi 18 años atrás, Dios levantó un remanente fieles que hasta el día de hoy estamos de pie porque Él ha sido fiel y ha puesto en nuestros corazones el predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y muchos de los que están aquí han venido huyendo del falso evangelio. Y han llegado al lugar donde la palabra de Dios se nos predica y se nos dice que si usted comete pecado tendrá consecuencias. Y se nos dice que el evangelio consiste en amar y respetar y adorar al único Dios verdadero que dio a su Hijo amado para que todos aquellos que en Él hemos creído tengamos vida eterna y que no nos perdamos, porque Él nos ha dado una vida que permanece para siempre. O sea, básicamente lo que Pablo nos dice es, sigan las directrices correctas porque nos dice, porque el 18 básicamente, el versículo 18 dice de esta manera. Quiero que vaya al versículo 18, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y mire cómo dice Pablo la última parte del versículo, y aún ahora lo digo llorando. Esto es más profundo de lo que nos podamos imaginar. Porque lo que Pablo está sintiendo, el amor que Pablo le siente a la iglesia, hermanos, es grande. Tan grande que Pablo dice, yo se los he advertido muchas veces y ahora se lo digo con lágrimas en mis ojos, que estos son enemigos de la cruz de Cristo. Todo aquel que no predique el evangelio tal como está escrito es enemigo de la cruz de Cristo. Todo aquel que no profese el evangelio y que no ama a la iglesia y que no respeta a la iglesia y que no se conduce acorde al evangelio son enemigos de la cruz de Cristo. Y usted no merece ni necesita escucharlos. Usted tiene que escuchar a aquellos que predican el evangelio de Cristo, amada iglesia. El evangelio es el único mensaje que cambia las vidas. El evangelio es el único mensaje que transforma vidas. No los deseos de un charlatán que se pare a hablar boberías en una tarima. Y que lo único que quiere hacer es deleitarse él, llenar su vientre, llenar sus bolsillos. Y las ovejas no les importa. Alguien en cierta ocasión dijo, si usted tiene una iglesia que se hable del evangelio de la prosperidad, pero lo único que prospera son los pastores, salga huyendo de ahí. Corra de ahí, huya. Salga de ahí. Y vaya donde se predique el evangelio de verdad. Porque muchos les dirán, ahí está el Cristo. Pero no los escuchen. Salgan huyendo, corran. Ahora,
dentro de este contexto, y el punto número 2, la realidad de los enemigos de la cruz. Punto número 2. Solamente en la carta de Filipos encontramos que Pablo prende una luz de advertencia o de alerta contra los falsos maestros. Es decir, solamente en la carta a los filipenses encontramos muchas veces que Pablo lo hace. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. 2, Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Falsos maestros. Capítulo 3, versículos 2 y 3. Versículo 2. Dice Pablo, guardaos de los, versículo 4, número 4, versículo 3 y versículo 17, que es el pasaje que comenzamos leyendo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros, versículo 18. Porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces que son enemigos de la cruz. Ahora, versículo número 5, capítulo 4, versículo 4 al 9. Pablo advierte una y otra y otra y otra vez de los falsos. Básicamente, Pablo en el versículo 18 nos deja ver cuán numerosas veces ha advertido a los filipenses de los enemigos del evangelio de la cruz de Cristo. Ahora, Pablo hace implicaciones que estos individuos viven como dioses de su propio vientre, es decir, de su propio apetito. Se jactan de lo que deberían estar avergonzados y solo piensan en las cosas terrenales. Esto básicamente, iglesia, es un recordatorio solemne de los que debemos tener cuidado, con quienes nos asociamos, y asegurarnos de que nuestras vidas reflejen el sacrificio y la humildad de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí andan muchos diciendo que vengan a Cristo y todos sus problemas serán resueltos. Pero lo que Cristo refleja en la cruz del Calvario no es eso. Porque es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. Es necesario que el creyente sea probado como el oro, para que mientras esas asperezas se van quitando, podamos ir brillando más, brillando más, brillando más, hasta llegar a ser a la semejanza de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Pero no nos gusta. Y lo hablo por mí mismo, porque el Evangelio, la palabra de Dios, antes que yo venga y la exponga, o los pastores vengamos y la expongamos a ustedes, nos habla a nosotros primero, nos guía a nosotros primero, nos corrige a nosotros primero. Y esto, hermanos, es lo que nosotros hoy debemos seguir. Mire, hay unos pasajes maravillosos, como por ejemplo Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18. Yo quiero irme por allá, Romanos. Capítulo 16, versículos 17 y versículo 18.
Pablo está diciendo, hermanos, abran los ojos. Abran los ojos. ¿Qué dice el versículo 17, hermanos? Está por ahí, ¿verdad? ¿Lo podemos leer todos juntos, el versículo 17? Todos juntos, digámoslo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Versículo 18. Porque tales personas, ¿qué dice? No sirven. Léalo fuerte, iglesia, no tenga miedo. Hay pasajes también como el 2 de Corintios capítulo 11, versículo del 13 al 15, donde nos habla. Pero quiero leerles Gálatas capítulo 6, versículo 12. Versículo 12 y 13, dice así. Del 11 en adelante leamos. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecuciones a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Esto me traía a la mente de pues un montón de iglesias que tenemos a nuestro entorno, donde les ponen cargas a toda la congregación, que dice su palabra que ni ellos mismos en aquel entonces son capaces de llevar. Pero sacan pecho, pero sacan, hermanos, caminan erguidos, diciendo que caminan en santidad, cuando lo que hacen es oprimir y no predicar el evangelio correcto. Ahora, dentro de este contexto, Pablo está diciendo, hermanos, termino leyendo el versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, con D minúscula, es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Versículo 20, mas vuestra ciudadanía, ¿qué dice, iglesia? Está en los cielos, de donde también esperamos. Hermanos, está de más preguntar aquí, ¿cuántos esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Vuelvo y lo pregunto. Está de más aquí preguntar, ¿cuántos esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Iglesia, usted y yo debemos estar 100% convencidos y entregados a la espera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hay un lugar que Cristo Jesús fue a preparar para todos sus hijos. Y dice su palabra, le dijo a sus discípulos que así como le habéis visto partir, de la misma forma, vendrá. Y va a venir para llevarnos y que estemos con Él eternamente y para siempre. Y dice su palabra que entonces no habrá más llanto,
no habrá más dolor, no habrá más tristeza, todo será gozo, porque quien habita en ese lugar es Cristo Jesús. En cierta ocasión decía, ese lugar, el reino de los cielos, no es hermoso por las manos que lo hicieron, es hermoso por quien vive, por quien habita, por quien está ahí, Cristo Jesús, mis amables hermanos. Es decir, su iglesia se hermosea todos los días por quien habita en nosotros, el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, y nosotros que hemos venido a ser templo y morada, nos gozamos en tener la tercera persona de la Trinidad dentro de nosotros, y nos gozamos en ello. Y ese gozo que ahora nos embarga, nos hace quizás caer derramados en lágrimas, hermanos, es la esperanza que no nos avergüenza, que un día, dice su palabra, le veremos tal cual es. Un día le veremos tal cual es. Ahora, en contraste con los enemigos de la cruz, Pablo afirma nuestra verdadera identidad. Dice él, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Como creyentes, nuestra ciudadanía no está en este mundo caído, iglesia, sino en el reino celestial. ¿Sabe qué debe hacer esto? Esto debe moldear nuestra perspectiva y prioridades de nuestra conducta diaria. Vivimos aquí en la tierra, pero con la esperanza puesta en el futuro. Nos afanamos muchas veces aquí en la tierra, pero debemos tener nuestra mirada fija en el futuro que nos espera. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Y nuestra esperanza está puesta en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay nada más hermoso, iglesia. No hay nada más glorioso que tener una esperanza arraigada en las promesas de Cristo Jesús. No hay nada más hermoso que esperar ciegamente, esperar la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y esperarlo con ese deseo, esperarlo con ese anhelo, esperarlo con ese amor, con ese gozo que deseamos que Él venga ya, pero ya, y que nos mande a llamar. Bueno, yo tengo ese gozo, no sé usted. Debería tenerlo también. Porque este mundo lo único que te ofrece es destrucción. Y quien reina en este mundo, dice su palabra, que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y cuidemos de no darle cabida. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículo 19. 2 Corintios 5, 7. Ahora, número 4, para ir terminando. Pablo, en este pasaje, habla de la transformación de nuestro cuerpo. Si usted le presta atención a los últimos versículos. Versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Fíjese que presto ayer hablamos en el grupo de hombres acerca de cómo nuestro cuerpo se deteriora todos los días. Los que hoy tenemos, los que pasamos de 40 años, no somos igual cuando teníamos 15 años o 20 años. Los que tienen 50 años, algunos añoran tener 25. Pablo dice en el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Así que no nos preocupemos, iglesia. Es verdad, tenemos un cuerpo que se nos va deteriorando, pero sabe que hay un gozo grande, que ese cuerpo será transformado a un cuerpo glorificado. Y en ese cuerpo glorificado no tendremos más pecado. Y entonces sí le podemos ver tal cual es, porque no tendremos más pecados. ¿Cuántos nos gozamos en ello? ¿Cuántos queremos ver al Señor? ¿Cuántos esperamos a Cristo Jesús? Esas promesas son verdad, iglesia.
Esas promesas debemos abrazarlas, debemos amarlas. Mire, usted y yo deberíamos amar esta palabra y besar esta palabra porque es la mente de Dios. Son las promesas. Debemos decirlo como decía el salmista: oh, cuánto amo tu ley. Me gozo en tu ley. Por eso él decía: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Hay un gozo que no lo podemos explicar. Hay un gozo grande. Iglesia, gócese en el Señor, gócese en el Evangelio. No viva amargado. Alguien en cierta ocasión decía: hermanos, si usted siente gozo en su corazón, avísele a su cara. Gocémonos en el Señor y disfrutemos su palabra. ¿Cuántos de aquí disfrutamos leer su palabra? Hace muchos años que nosotros tocábamos en las iglesias. Una vez, nunca se me olvida que un pastor dijo: hermanos, yo sé que muchas veces nosotros llegamos cansados y llegamos a la casa y nos cuesta dormirnos. Pero dice: yo le tengo la solución. Si usted quiere dormirse rápido, dice, abra la Biblia y va a ver qué rápido le va a dar sueño, decía. Hermanos, abrir la palabra de Dios es el deleite más grande. Ayer hablamos, no sé si fue ayer que hablamos con el hermano Francisco un día de esto, y decíamos que, él me decía: pastor, hay días que a veces son las 3 de la mañana y yo tengo que cerrar la Biblia porque tengo que dormir y tengo que ir a trabajar. Y nos pasa. ¿Acaso no nos ha pasado que hemos comenzado a leer la palabra de Dios y cuando acordamos, ya es tarde? Pero es que son los momentos que no queremos que se terminen, deleitosos, que tienen ese sabor a eternidad, a gozo. Entonces finalmente Pablo nos recuerda la gloriosa promesa que tenemos. Y esa gloriosa promesa que tenemos, iglesia, se llama Cristo. Cristo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esta transformación no solo es física, sino que también es espiritual. Esta esperanza debe motivarnos a vivir vidas santas y dedicadas al Señor, sabiendo que nuestro gozo y que nuestro trabajo no es en vano. No es en vano, porque estaremos con Él. 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Y hay un maravilloso texto en Romanos 8:23, que yo creo que usted se lo sabe de memoria, que dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Qué dice, iglesia? Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el escritor aquí? Añoramos que nuestro cuerpo sea transformado y que tengamos un cuerpo glorificado. Iglesia, termino con esto. Filipenses nos desafía a vivir como ciudadanos del cielo, no ciudadanos de la tierra. Debemos imitar a aquellos que siguen a Cristo fielmente, estar alerta en contra de los enemigos de la cruz y no tener temor en rechazarlos. Y no titubear en decirles: no es eso lo que el Evangelio nos enseña. Y recordar siempre nuestra verdadera ciudadanía al esperar con ansias la vida de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Iglesia, dejemos que esta esperanza transforme nuestra manera de vivir aquí en la tierra.
que nuestra vida sea un reflejo del reino al que pertenecemos. Y que nuestra esperanza en Cristo sea evidente en todo lo que hacemos. Vuelvo y repito, que nuestra vida refleje o que nuestra vida sea un reflejo del reino al que pertenecemos. Y que nuestra esperanza en Cristo sea evidente en todas las cosas que hacemos. Dicho de otra forma, hermanos, y simple, seamos coherentes con nuestra fe. Que lo que profesamos, que lo que creemos, también sean nuestras acciones. Porque Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo todo el poder, toda la gloria, estando en su trono, lo dejó y vino a la tierra y caminó entre nosotros. Sufrió, primero en obediencia al Padre, segundo por amor a todos aquellos por quienes su sangre iba a ser eficaz. Y esa sangre fue eficaz para los que estamos aquí hoy, porque nos lavó de todo pecado. Vamos a orar. Padre celestial que estás en gloria, bendito eres, oh Dios. Gracias porque nos has amado. Gracias porque nos has perdonado. Gracias porque tu amor y tu fidelidad permanecen para siempre. Señor, aquí estamos. Ayúdanos. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Tú eres digno. Gracias por habernos dejado al Espíritu Santo. Padre, danos la valentía, el coraje de huir de los falsos, de correr de aquellos enemigos de la cruz. Porque muchos hay por ahí pretendiendo hablar del Dios verdadero, pero lo hacen solamente para su satisfacción personal, su deseo, su deleite. Y dice tu palabra que estos ya tienen una paga. Ayúdanos a huir de ellos. Ayúdanos a correr de ellos. Y ayúdanos a anclar nuestra esperanza cada día más en tus promesas, en que tú vendrás por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.